Creo que es necesario que repasemos nuestros nombres para esta conversación, pero no porque se me hayan olvidado, sino por lo mágicos que son. Estoy con Naisha. Naisha. Ya me vas a hablar de ese nombre, de dónde viene, esa historia. Y con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Trejo. O sea, ustedes tienen nombres de artistas. ¿Les han dicho? Bueno, nombres indígenas, ¿no? Sí. De alguna manera sí, Míticos, mágicos. Sí, claro, es muy fuerte tener un nombre prehispánico. Tu nombre es un nombre fuerte, ¿no? Es de un nombre de un guerrero, es el último emperador azteca, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc tuvo una vida tremenda, fue un héroe, pues fue el último emperador azteca que luchó contra Cortés, ¿no? Entonces es famosísimo por eso, ¿no? Pero por eso trae esa fuerza. Pero imagínate, desde niño, o sea, es un hombre que se lleva con mucho orgullo, es cierto, pero también pesa, pues, ¿no? Te compromete a que, pues, la historia, todo eso, ¿no? Sí. ¿Y tú, Naisha, de dónde viene? Ojalá tuviera una historia así de de fuerte, poderosa. potente. Seguro que sí. En mi caso es... agradezco mucho el nombre porque sí tiene esa sensación, ¿no? de una presencia o de algo musical o artístico, pero más que nada fue algo que le cautivó a mi mamá en el primer momento en el que lo escuchó. Y aunque he hecho unas averiguaciones, no he podido encontrar el origen exacto. Bueno, ya alguien de pronto nos estará viendo y te va a escribir. Yo sé qué significa Naisha. Acá está la prueba. Bueno, pero por ahora tú le vas a dar un gran nombre artístico a ese Naisha y más adelante alguien se llamará Naisha y dirá, fue por Naisha, una cantante, una intérprete de Perú. ¿Qué te parece? Vamos a brindar por eso. Yo los quiero invitar a un vino que tenemos el día de hoy. Es de la vinícola Cuna de Tierra. Se llama Pago de Vega, por si ustedes lo quieren probar otro día. Está bien bueno, lo vamos a probar aquí. De Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Cuna de la Independencia de México. Entonces vamos a probarlo. ¿Comenzamos? ¿Les parece? Un buen comienzo, un vinito. Los iré sorprendiendo con más cositas para probar. Por ahora me siento muy honrada de estar con ustedes aquí en esta noche en la ex hacienda San Gabriel de Barrera, gracias a esta colaboración que tenemos también entre TV4 de Guanajuato y Canal Zoom de Colombia. Yo soy de Colombia. Ah, eres colombiana. Sí, y me siento muy feliz de que tengamos aquí a México, a Perú y a Colombia. Caramba, es un honor. Un honor. ¿Y qué les parece si comenzamos por hablar de Colombia y de los movimientos musicales? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en México? ¿A qué está sonando Perú en este momento? Lo pregunto porque sé que nos están viendo de diferentes países y de pronto estaría bueno que comencemos. No hablo directamente de sus sonidos, de la música desde los lugares donde ustedes están, sino más bien desde esos otros lugares. Si alguien quiere ir a Perú y en este momento dice, oye Naisha, ¿qué está sonando? ¿Qué está pasando con los artistas? Cuauhtémoc, ¿qué está pasando en México? Yo les cuento que en Colombia siento que se están haciendo muchos ensambles, ¿no? Muchos ensambles entre artistas, colaboraciones, entonces como una especie de compañerismo que hace que se junten los diferentes ritmos. Está muy bien. Movimiento urbano muy fuerte y debo destacar que las mujeres están sonando mucho en los ritmos urbanos en Colombia, ¿no? Creo que eso ha llegado a nivel mundial. Voy a brindar por estar con ustedes y me cuentan un poquito de eso, conversan sobre eso. Claro que sí. Claro. Salud. Salud. Por Salud. ustedes y su magia. Salud. Ya regreso. Wow. Wow. Riquísimo. Lo mismo dije. Sí. Está buenísimo, ¿no? Un Sí, poquito amaderado. No, me encanta, está muy, muy, muy rico. Qué interesante la parte en la que Camila habla sobre la presencia de las mujeres, ¿no? Y su trabajo y su constancia. Partiendo desde ahí, pasa algo similar con la juventud y sobre todo las mujeres también en Perú.
o sea, además del lado musical y la exploración que hacen, también la forma en la que lo están haciendo, porque la parte artística es bellísima, pero también está la parte en la que cómo conducen, ¿no? su carrera, cómo conducen ese camino que es muy complejo, ¿no? Muchas veces para dar pasos firmes. Entonces, hay muchísimas artistas y compositoras y productoras musicales también ahora en Perú, y me parece maravilloso poder tener esta conversación y contarlo aquí afuera del país. Claro, sí, claro. sí. No, yo estoy muy orgulloso, muy contento de conocerte y de saber esto, porque me parece que, bueno, yo vengo de una generación un poquito más atrás y he visto, bueno, despertar este empoderamiento paulatino de la mujer latinoamericana, ¿no? Y tengo un gran respeto por ese resurgimiento, digamos, tan interesante. Yo creo que somos definitivamente muy hermanos, pues los latinoamericanos, ¿no? Tanto Perú, Colombia, México, de alguna manera hemos ido acuñando esta identidad, ¿no? Tan difícil en algún momento históricamente hablando, ¿no? Y sin embargo tan fuerte y poderosa, ¿no? Que es la identidad latinoamericana, y a través de sus artistas, ¿no? Y de sus mujeres artistas, ¿no? Yo tengo actualmente colegas en la orquesta, ¿no? En mi sección, yo soy flautista, en mi sección de flautas he tenido colegas chilenas, ¿no? Que durante los problemas más fuertes de Chile estuvimos muy juntos, hace recientemente, ¿no? Tengo actualmente una colega colombiana, violinista, muy joven también. También se llama Camila, por cierto, ¿no? María Camila, coincidentemente. Y tengo esta Leslie Caballero, que también es chelista peruana, ¿no? Y debo decir que todas, es decir, tengo una admiración tremenda por esa fuerza creativa de las mujeres actualmente en Latinoamérica, ¿no? Estoy hablando muy generalmente, ¿no? Pero precisamente mi colega peruana también me decía que su abuelo era folclorista y que les cantaba, y que de ahí le viene toda la vocación musical de sus ancestros, ¿no? Entonces para mí es bellísimo ver eso, que es decir, estamos retomando las tradiciones, ¿no? Y trabajándolas otra vez para salir adelante, ¿no? Con una nueva expresión, ¿no? Y me parece que es por ahí un poco va tu lenguaje, por ahí del folclore, la fusión, y eso me encanta saberlo, ¿no? Y ya pronto quiero conocer bien tu música y compartirla, porque ya ves, o sea, también tengo un origen un poco folclorista, y aunque no me dedico a eso actualmente, sí escucho mucho folclore y la música tradicional latinoamericana, ¿no? Cuauhtémoc, según tu oído de flautista y de músico, que seguramente es mucho más experto que el mío, debo reconocerlo, ¿a qué está sonando México? ¿A qué te está sonando México por estos tiempos? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y ya es que México son muchos Méxicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos en el mero centro, ¿no? Y estamos en un festival internacional y estamos, en medio, siento que estamos ya en una época, podemos decir, post-pandemia, brindando aquí, ¿no? Eso es como... Nos volvimos a encontrar. Se siente, esto se siente bien, vaya, un reencuentro, ¿no? Lleno de esperanza, ¿no? Entonces te puedo decir que México suena a mucha esperanza, hay muchos lenguajes, muchas estéticas en las músicas populares emergentes, ¿no? Y sí, hay un rescate tremendo de la canción tradicional, del folclore. Yo te puedo decir, tengo la fortuna, fíjate, parte de mi trabajo indirectamente es programar en un museo que está aquí muy cerquita, el Museo Jim Byron. Y es una ex hacienda preciosa como esta, ¿no? Entonces yo programo ahí todos los domingos. Te invito cuando estés libre a que toques ahí también. Bueno, es un lugar precioso. Y esto lo hago por mis colegas y por mí mismo, claro, ¿no? Es una vocación totalmente voluntaria, no es un trabajo, ¿no? Lo hago los domingos. Y
tengo la fortuna de conocer muchísimos grupos guanajuatenses, Sí. mexicanos, de música folclórica, que están surgiendo actualmente de gente de tu edad más o menos, ¿no? Así de jovenazos, ¿no? Y curiosamente Guanajuato, fíjense, tiene una afición por la jarana jarocha, veracruzana y huasteca, o sea, por el folclore más fuerte mexicano, ¿no? Hay como 16 grupos ahora. Y hacen Es bastante. Es un montón, hacen fandangos, o sea, se reúnen en lugares, a veces se hacen colectivos, ¿no? Y es bailongo, es bailada, es cantada, es tocada, es todo. Y lo que yo hago es, sobre todo en las épocas de septiembre, que es la independencia y todas las fiestas patrias, invito siempre músicos de folclore. Pero curiosamente ya no los tenemos que importar de Veracruz, no, porque ya están aquí. Y son un montón, y no solo eso, sino que construyen sus jaranas, son hasta constructores de jaranas y todo. Pero es bien raro que Guanajuato, que no tiene mar, no tenemos costa, no tenemos, o sea, tiene una afición tremenda por la música jarocha, ¿no? Por la música huasteca, por la música... Guanajuato y lo que he conocido es esa tradición que la acompaña. No sé si te pasó lo mismo, pero yo llegué a Guanajuato y dije, ¿qué es esta belleza? Quiero vivir aquí ya, por favor, porque además todo ese romance que tienen sus calles, esa estructura te hace que vivas en esa tradición y en esas raíces, como tú lo hablabas al principio, todo el tiempo, ¿no? Como que no hay escapatoria, ¿no? Por más de que quieras estar en un momento más contemporáneo y moderno, como que la misma ciudad te absorbe hacia esa historia que tienen sus paredes, sus calles, sus túneles. Yo voy a aprovechar que mencionaron a los jóvenes de Guanajuato. Tenemos aquí a Naisha, que es muy joven y desde el principio también le preguntaba que cuántos años tenía. No voy a revelar la edad, no te preocupes, aunque eso le preocupa a uno más adelante cuando tiene más años. Pero me intriga mucho conocer sobre la academia, sobre la formación. Quiero dejarles la pregunta sobre cómo te formaste tú, pero más allá de ese histórico es que tuvo mucho que ver en lo que eres ahora como artista. ¿Qué reevaluarías o replantarías de la educación y la formación musical? Que de pronto digas, esto no sé qué tanto, más bien necesitaría más de esto otro que el mundo me exigió cuando salí y de pronto no lo tuve en mi academia, en mi escuela, con mis maestros, con mis docentes. Y yo sé que tú trabajas desde la academia, por supuesto, Pues sí. Tienes relación con jóvenes. Sí. ¿Qué está pasando en la parte académica? ¿Cuáles son las nuevas necesidades? Los jóvenes que están pidiendo y cómo se están comportando en este nuevo relacionamiento cuando un joven en esta época decide dedicarse a la música. Hablamos un poquito desde esa formación porque creo que nos pueden estar escuchando jóvenes que dicen, quiero saber qué debo estudiar para ser un músico como ustedes, cómo se está dando la formación musical en este momento, a qué me voy a enfrentar si decido el camino de la música. Creo que es un buen momento para que dejemos una reflexión sobre eso. ¿Les parece? Regreso en un momento con ustedes. Sí. Qué gran tema. Sí, bueno, yo creo que es un buen tema porque hay un gran talento, es decir... Partiendo de ahí, claro. Sí, es decir, Sí. la gente joven, es decir, increíble que gran necesidad de expresarse, Claro. y eso yo lo veo en México, pero yo creo que pasa en toda Latinoamérica, de que cualquier chiquillo que tenga una guitarra cerca, la agarra y pone una canción o hace algo con una guitarra, ¿no? Y lo piden a gritos, ¿sabes? O sea, o cualquier instrumento, ¿no? La guitarra es muy difundida en Latinoamérica, ¿no? A mí me fascina la historia de la guitarra, aunque no soy guitarrista profesional, pero tú me vas a confirmar eso, es decir, la guitarra española, o sea, entra a Latinoamérica y se transforma en mil instrumentos. Estamos hablando de las jaranas y eso, ¿no? Pero tú tocas charango, ¿no? Claro que también hay teorías que justamente el charango proviene de esa información del que llegó, ¿no? Con la llegada de los españoles también, ¿no? La guitarra es una adaptación. Hay muchas teorías, hay muchos estudios que justamente abarcan este tema, ¿no? Y de repente, para hacerlo un poco más general, como en el caso de Perú, por ejemplo, se andinizó la guitarra, ¿no? Y si me preguntan a mí como
qué diferencias se pueden encontrar o qué le puedo compartir, por ejemplo, ¿no? Aquí a México, cómo suena una guitarra en Perú, ¿no? O sea, sí hay una guitarra peruana, de que viene obviamente desde afuera, obviamente. Yo creo que es el hombre andino o también más adelante la mujer andina quienes le dan ese nuevo lenguaje y con los años, y parece cómo es la música, ¿no? Se entreteje con los años y avanza con la humanidad. Así como se andiniza, también otra vez se retroalimenta de lo académico. Entonces ahora tenemos una guitarra que suena ayacuchana, tenemos una guitarra que suena más criolla, y son lenguajes, son formas en las que la persona local ha transformado, ¿no? Puede ser el mismo instrumento, pero el sonido o lo que tú vas a escuchar, lo que te va a contar esa guitarra a través del músico, de la música, va a tener un lenguaje diferente, ¿no? Muy particular, y eso en Perú hay hay muchísimos lenguajes. Esos que acabo de mencionar son de repente los más populares o los que han abarcado más, pero es muy rico y es muy, muy interesante ver cómo es, como lo que decían, ¿no? Los jóvenes como intentan expresarse de alguna manera, y los humanos intentamos expresarnos todo el tiempo. A mí me pasó eso con el charango, me pasó luego cuando empecé a componer. Y creo que ahí puedo hilar un poquito con lo que nos comentaba Camila, ¿no? Que cómo fue el proceso de educación y todo eso. Me hace pensar mucho de que a mí me hubiese gustado en mi época de estudiante tener más de cerca el abanico de posibilidades en lo que nos podemos desenvolver, tanto hombres como mujeres, en la música. Ahora sé, ¿no? Ya hace un tiempo que puedo, por ejemplo, componer música para películas, para cortos, para medios audiovisuales, que puedo hacer música con instrumentos no convencionales, incluso con el sonido percutivo de objetos que también tienen timbres, etc. Eso me hubiese gustado conocerlo desde mucho antes, pero todo llega a su momento, ¿no? Si hay algún estudiante o algo. Yo egresé hace no mucho, así que tengo mucho entusiasmo por lo que viene. Pero sí que desde un principio me hubiese gustado, ¿no? Pero bueno, sí tuviste poco a poco. Oportunidad de tener formación académica, o ¿cómo fue tu formación? Primero en casa, ¿no? Primero con mi papá, siempre lo digo, es mi primer maestro de música. Yo lo escuchaba a él cuando yo tenía 5 años más o menos, y él tocaba la quena de una manera en la que creo que más que ejecución como tal, lo que aprendí de él fue el sentimiento, que a veces uno no puede explicar. Y yo estaba, no sé, tomando mi sopa, ¿no? Cenando, y él estaba tocando la quena en la sala. Recuerdo eso como una escena de una película, tal cual. Y recuerdo ese lamento de la quena, ¿no? En las canciones latinoamericanas muy populares en esa época, en los 90 más o menos. Y nada, yo no sabía que podía también ejecutar ese instrumento, solo era una espectadora, ¿no? Ya a los 10 años más o menos me animo y le digo, pa, creo que yo también puedo aprender. Y fue muy revelador y muy grato darme cuenta de que sí, tenía habilidades para acercarme. Y desde ahí, pues, ¿no? La música y sobre todo el folclore, primero latinoamericano, y ya después me di cuenta de que estaba en un país que tenía una diversidad enorme. Ya adolescente, a los 15, 16, que empecé a viajar más, y decía, hay tanto por conocer, y hasta ahora no hay tanto por descubrir, hay tanto por compartir, y yo creo que más descubrir, ¿no? Y bueno, ya más adelante, terminando el colegio, empecé a estudiar, ¿no? En superior, en una universidad, y todo el proceso universitario hasta terminar recién fue que me di cuenta por dónde quería ir. Había tenido sensaciones de que quería mi folclore, de mi país, conocerlo antes de ejecutarlo. Primero quería conocerlo, y estoy en esa constante búsqueda, ¿no? Pero también quería un diálogo con el mundo, ¿no? ¿Qué pasaba con la tecnología? ¿Qué pasaba con los sonidos en otras partes del mundo? Y mucho tiempo estuve rodeada, ¿no? de grandes maestros y referentes que me enseñaron mucho de la parte tradicional, pero algo en mí también siempre, y hasta ahora, ¿no? Me llama a ver cómo podemos continuar en eso, conservar nuestra raíz, pero ver cómo seguimos evolucionando, ¿no? Pero para
para bien, ¿no? Con las mejores de las intenciones, no para eliminar algo que ya existe, sino para avanzar, ¿no? Entonces ahorita vimos con tanta tecnología alrededor que es como muy tentador. Claro. Ahí encontré mi camino, ¿no? Y a eso me dedico ahora, a la composición, a la producción. Qué bonita historia. No, me conmueve mucho porque desde lo que platicas de tu papá y la Ken. Ajá. Y me encontré un queso maravilloso que quiero compartir con ustedes. Ajá. Wow. Entonces me atrevo a interrumpir esta conversación tan agradable porque este queso, que no lo conozco y lo voy a probar con ustedes porque en Colombia no lo he probado, se llama Trashumante y dice aquí torta de Guanajuato, de la hacienda Corralejo, que es una hacienda que trabaja con muchos lácteos. Entonces, creo que viene muy bien con este vinito que nos estamos tomando. Me dijeron que se consume de la siguiente manera. Tomamos una cucharita, un tenedorcito, vamos a poder entrar aquí a este queso y a su profundidad y lo ponemos en una galleta y lo disfrutamos con el vino, ¿les parece? Yo, mientras tanto, les quiero preguntar, voy a comenzar por aquí, por las relaciones. Y no se preocupen que no les voy a hablar del corazón. Pero ustedes tienen una relación muy importante con sus instrumentos. Ya por ahí los escuché hablando del instrumento. El instrumento, lo que les escucho hablar a ustedes un poco, es que se vuelve como esa compañía, ¿no? Esa compañía que viaja contigo a México, al Cervantino, que viaja a otros países, que te acompaña a diferentes lugares de representación, que la cargas en tu maleta, que tiene un cuidado especial, que algunos músicos les ponen hasta nombre, que he escuchado que tiene un carácter, que tiene un temperamento, que se comporta de alguna manera. ¿Cómo es esa relación que tienen con sus instrumentos? Me gustaría escucharlos hablar de eso. Su cuidado, ¿no? El mantenimiento. Cuéntenme. Claro. Bueno, creo que para mí los instrumentos, es que justo hablábamos eso hace unos instantes, ¿no? Siento que soy un aprendiz de los instrumentos todo el tiempo y siento muchísimo entusiasmo por seguir descubriendo más. En el caso, por ejemplo, no hasta el momento he podido explorar los instrumentos de viento, como las zampoñas, que es ya una versión un poco más moderna de lo que fueron los sikus, ¿no? que es música, instrumentos para hacer, con los que se hacía música antes incluso de la llegada de los españoles a Perú o a toda esta parte, ¿no? Toda América. Entonces, las quenas, el charango que me acompaña hasta ahora, creo que son maestros para mí, porque cada vez que, por ejemplo, si una semana exploro sus sonidos, la siguiente semana encuentro otra línea melódica, entonces me ayudan al justo lo que hablábamos, a expresarme. Entonces son grandes aliados y de repente suena muy romántico, pero son como mi familia, ahora que me doy cuenta. Sí. Me estoy dando cuenta que es como eso, o sea, creo que si un día me imagino en un mundo en el que no los tengo o no tengo la posibilidad de acercarme, aunque sea a uno, creo que sería muy triste, muy triste para mí. ¿Tú consientes ese instrumento? ¿Lo cuidas? ¿Cómo es ese proceso del cariñito, como decimos en Colombia, la limpieza, el cuidado, el mantenimiento? ¿Dónde lo llevas? ¿Es un tratamiento o tú misma lo haces, lo conservas? ¿Cómo haces? Bueno, hay muchas partes técnicas, ¿no?, para cuidar el instrumento de acuerdo al tipo de instrumento, pero creo que algo que nos pasa a todos los músicos es que quieres cuidarlo tanto que no quieres que como nada lo toque. Creo que eso es algo muy general, al menos eso en general a mí me pasa. Quiero llevar mi instrumento todo el tiempo, ¿no? Es que es una relación muy intensa, pero sana a la vez, sí. ¿No? No es intensa, extraña, sino sana, y por lo tanto lo quiero proteger, es como parte de mí todo el tiempo, me preocupa todo el tiempo. Nunca me había hecho esa pregunta, la verdad, pero ahora que caigo en cuenta, me preocupa más, incluso no me importa si lo tengo que llevar mucho tiempo, ya sea todos los vientos y mi charango o cosas así, o una guitarra, me preocupa mucho más cómo están los instrumentos que si yo de repente tengo que hacer una maniobra. Pero ¿no? Me gusta mucho escucharte hablar de esa relación, porque les cuento que en la parte actoral
nos pasa con el vestuario, por ejemplo. El vestuario de nuestros elementos, hay una angustia porque estemos en el escenario y en el momento en que tengo que salir y voy a hacer una escena, no esté lo que tiene que estar en la mesa. Entonces hay una preocupación excesiva de si está el jarrón, si está la espada, si está el vestuario, el surcirlo, coserlo por uno mismo, es muy mágico. Entonces me gusta, por eso quería hacer esta pregunta y qué bueno que nos des esa respuesta tan bella, Naisha. Y en tu caso, estamos hablando de una flauta, además muy especial. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, es que tengo una colección de flautas un poquito diversa, pero sí, totalmente coincido. El instrumento es como parte de ti, es tu alma, ¿no? Y esto lo digo en serio, porque he vivido la cosa más terrible que le puede pasar a un músico es que te roben el instrumento, ya me ha pasado. Y haz de cuenta que te quitaron la voz, ¿no? Entonces el proceso de recuperar la voz, así lo he llamado, ha sido largo y doloroso, etcétera, ¿no? Lo he recuperado. Prueba de esto es que pues, aquí seguimos, ¿no? Pero ciertamente es como, o sea, es como si te extirparan un órgano, ¿no? Entonces, bueno, el instrumento ciertamente es parte de ti, es parte de tu trabajo, es una cosa que llevas, que limpias, que haces. En el caso, por ejemplo, yo toco los traversos barrocos, que son de madera, que son de distintas maderas preciosas, de ébano, de boj, de maple, y hay que aceitarlos, por ejemplo. Entonces el proceso de aceitado es una cosa así de cariño. Sí, y debe ser hasta un momento de meditación, exacto, como un ritual entre tu instrumento. No, hace un par de noches me levanté como a las 2 de la mañana y dije, es que no he aceitado los traversos. No me digas. Entonces sí, dije, voy a tener concierto. Y es que luego si lo aceitas un día antes, pues, puede ser demasiado, puede ser muy poco. Entonces, a las 2 de la mañana, claro, este es un trapazo que le pasas al interior y por fuera y dejas que se humidifique el instrumento. Es algo delicado, pero hay que tener un cálculo especial para que no sea demasiado ni muy poco, ¿no? Y el instrumento lo agradece, el día siguiente suena mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que afinar. Yo por mucho tiempo he sido afinador también de instrumentos de cuerda, ¿no? Aunque no soy clavecinista. Clavecín es un instrumento que usamos mucho en la música barroca y tuve uno de los primeros clavecines en Guanajuato, entonces por un tiempo me dedicaba a afinar en los cervantinos, a todos los grupos, yo iba afinando y todo eso. Qué gran labor, qué importante. Y eso es darle voz a un instrumento, es decir, el voicing es... Además que alguien te confíe su instrumento. Claro, ¿No? claro, ¿no? Eso es una gran cosa también, ¿no? Porque pues llegué a trabajar con clavecinistas franceses, españoles, y cada uno quería una afinación diferente, ¿no? Entonces eso es una cosa maravillosa, digamos, en el mundo de la música antigua, pero en general todo músico tiene una relación casi obsesiva pues con su instrumento, ¿no? Pero me gusta que lo estén poniendo sobre esta mesa. Por ejemplo, conozco entre las flautas que son preciosas, las flautas modernas, pues que son de plata, algunas son de oro, hay flautas de cristal, hay flautas de... Entonces, a veces he conocido, bueno, he llegado a tener esa patología, digamos, obsesiva de querer limpiar mi instrumento, de que tenerlo así súper brillante, etc. Ya no me pasa eso tanto, pero porque pues es algo que tienes que manejarlo también como una herramienta cotidiana, ¿no? Sí. Entonces, tratarlo normal, es decir, es como decías, mira, es como parte de tu familia, pero es tu maestro, ¿no? Eso definitivamente, un instrumento es tu maestro. Es tu mejor maestro, ¿eh? Me gusta mucho lo que está pasando en esta conversación porque sin querer sé que estamos dejando un mensaje y estamos mostrando todo lo que como artistas de pronto hacemos antes de salir a un escenario que no se cuenta, que no se pregunta, pero que hace parte fundamental de nuestra labor como artistas. Quiero cerrar haciéndoles una pregunta que hoy la pensé durante todo el día y dije, ¿cómo fue la reacción de Naisha cuando se enteró que venía para el Cervantino? ¿Quién la llamó? ¿Cómo le dijo? ¿Saltó? ¿Salió corriendo donde los papás a contarle? Porque todavía te sorprendes, Naisha, tú eres muy joven y te queda mucho por sorprenderte en la vida. ¿Cómo te das esos permisos para disfrutar como una niña que estés en México? Tú has estado en grandes escenarios, además, has cerrado los Juegos Olímpicos de Lima 2019. ¿Estoy en lo cierto? He cerrado, sí, la clausura de los Panamericanos. Las Panamericanas. 2019, sí. Bien. Enterarte de estas noticias es como
No, yo quisiera a nivel de reacción, hasta como actriz, entender qué pasó por tu mente. Y lo mismo, Cuauhtémoc. Has estado en grandes escenarios, nombrado como entre los 3 mejores flautistas del mundo. Y yo no me estoy equivocando. Mira, Pues, y esto lo quiero preguntar porque también al estar en este entorno y en este universo, ¿te sorprendes? pues es que siempre hay que sorprenderse, o sea, yo pienso que es algo de todos los días, ¿no? ¿Cómo te dirás? Los seres humanos somos así, ¿no? Somos vanidosos, etcétera. Pero claro que es una emoción tremenda cada día decir cuál es mi proyecto o mi siguiente proyecto, Qué bien. ¿no? Ahorita, o sea, nada más saliendo de este concierto ya estaba mandando mensajes de cuál es el próximo proyecto, que es en 8 días o 7 días con un colega guitarrista. Vamos a hacer unos museos y es algo súper pequeñito comparado con el Festival Cervantino, ¿no? Pero ya te ocupa en Pero es maravilloso porque vamos a tocar en un lugar donde hay biombos históricos y aquí en Guanajuato, ¿no? Pero es, si me entiendes, es la emoción de qué es lo que sigue un poco. ¿Con qué te vas a encontrar ahí? Sí. Yo te voy a confesar, en el concierto de hoy se me salieron las lágrimas al final porque la música era muy fuerte y no lo puedes evitar, ¿no? Y mis colegas tocaron impresionante, tuvimos 2 sopranos maravillosos, etcétera, ¿no? Pero sí hay una emoción constante en lo que hacemos, ¿no? Hay una emoción, pero demasiado, o sea, muy fuerte, ¿no? Y a veces sí, por ejemplo, les voy a platicar algo muy rápido. Tengo unos colegas flautistas en la orquesta más así de tu edad, bien jóvenes, bien talentosos, ¿no? Que son Laura y Baltasar, son flautistas maravillosos. Y de vez en cuando nos turnamos y ella toca flauta principal, Laura y yo, Baltasar. Hicimos una sinfonía de Tchaikovsky que se llama Patética, es muy doloroso. Es una historia terrible porque Tchaikovsky ya sabía que iba a morir y escribe su testamento. Ya tocamos, ¿no? Y yo me sentía desde la segunda flauta como casi como un terapeuta emocional de mi colega, ¿no? Que al final se suelta llorando, ¿no? Y dices, pero son lágrimas muy bellas, ¿no? Sí, de catarsis. De catarsis, de emoción, de estética, ¿no? Entonces es porque llegó el mensaje. Exacto, al músico y seguro al público. Entonces eso es muy fuerte, es nuestro oficio. Si no nos emocionamos, entonces ya no hay nada. No estaríamos haciendo eso. Naisha, ¿te identificas con eso? Entonces, totalmente, sí, es el alma. O sea, la música existe a través de la persona, a través de los instrumentos o de los ensambles, pero al final es algo que no se ve, pero que vamos a sentir. Entonces al final es lo que el alma va a sentir, lo que va a provocar. Y creo que eso fue una de las cosas que me atrapó muchísimo también cuando empecé a experimentar en mis primeros momentos en la música, ya compartiéndola en público, ¿no? Sí. Esa magia de que la gente pueda llegar a sentir algo que yo también estaba sintiendo. O sea, es cómo ocurre. Creo que no sé si se pueda explicar al 100%, pero nada más la experiencia es uno de los grandes motivos por lo que sigo, porque así como pueden haber momentos dramáticos que son necesarios como para no hacer catarsis, etc., también se pueden utilizar para conmover, para transformar, o a veces una oración de algo que tú quieres decir para transformar algo hacia algo mejor. Con la música a veces puedes transformar más y de una manera más eficiente. Y si nosotros somos seres con todas las emociones todo el tiempo ahí, por más que a veces no queremos aceptarlas, ¿no? Están vivas, imagínate la música, sí. Esa herramienta tan poderosa. Para mí es un sueño poder despertar todos los días y decir, hoy día, como lo decía también, ¿no? Tener un nuevo proyecto, pensar en qué sigue. Terminamos acá en Cervantino, que justo me preguntabas, ¿sí? ¿No? ¿Cómo me enteré? Estábamos con Iris, mi manager, en a punto de salir a un show en el Teatro Municipal de Lima, ¿no? Precioso. Y justo antes de salir me muestra el mensaje de confirmación. Y yo digo, no lo puedo creer, ¿qué me estás hablando? ¿Cómo es que vamos a ir a México y al festival, al nivel del festival que es? Fueron muchas emociones al mismo tiempo. Y creo que lo que a mí me ocurre cuando recibo ese tipo de noticias, después de toda la emoción y la alegría, viene la responsabilidad
o sea, la responsabilidad De de lo que... prepararte. Claro, Ujú. de pensarlo, nada más de enfocar. Por ejemplo, hasta ahora creo que todavía, mañana pasado recién empezaré a Aterrizar lo que ha pasado, ya, ¿no? Sí, Bien. sí, antes de todo eso, pues, mucho compromiso. Igual se disfruta, pero mucho compromiso para esas cosas. Pues voy a brindar por ustedes, por las palabras bellas que nos dejaron esta noche, por el alma, por la familia que encontramos en la música, por ese encuentro, por esa catarsis que hacemos. Salud por ustedes y por esta Salud. noche, este encuentro. Muchas gracias. Salud. Salud, salud, salud. Salud y felicidades. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Gobierno de México.